Bien, hola. A expectativa de que solo va a estar Joana en esta clase, si el que se vaya sumando, pues ya vamos viendo qué más pregunta, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. ¿Cómo va con el avance de la metodología, Joana? Pues todavía no nos hemos decidido con cuál trabajo nos vamos a quedar, para ser sincera. Opa. Sí, ¿Qué los estamos en está, eso. qué los está deteniendo? Creo que uno resulta un tanto sencillo, el otro resulta un tanto complicado. Entonces, pues vamos a ver con cuál nos quedamos al final. Okay, bueno, recuerden que, bueno, eso era al comienzo de la presentación, ese era como algo de lo que quería hablar con ustedes, ¿verdad? Que tenemos que ir ya tomando esa decisión porque puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, porque ya las entregables que estamos teniendo ya son sobre la idea que va a quedar, ¿verdad? Entonces, digamos que ya tenemos formados los grupos, esa parte ya está hecha. En las sesiones que estamos teniendo semanalmente, siempre siéntanse abiertos a presentar lo que han avanzado para que les dé retroalimentación o si algún otro compañero les quiere dar retroalimentación, estoy abierto a que tengan presentaciones cortas para así ver qué es lo que han avanzado y así ver cómo vamos aplicando lo que vamos enseñando. Y pues eso, de que traten de, si en algo les puedo ayudar para que tomen esa decisión, perfecto. Pues. Eh, Siempre me pueden escribir por mensaje directo, por correo. Si necesitan mayor explicación o cómo van a aplicar algo sobre algo que ya estén trabajando, ¿verdad? En esto insisto en que sean un poco concisos, ¿verdad? Y precisos sobre la pregunta que van a hacer, e incluso que me envíen las preguntas de previo para así que cuando tengamos una reunión, digamos, particular con su grupo, pues entonces ya sepamos cada quien a qué es lo que va a preguntar y más o menos de qué va el tema de conversación para así yo también preparar y no estar, tener una reunión efectiva, ¿verdad? Que sepan que tienen esa opción, ¿verdad? Eh, Bien, entonces en esta sesión yo lo que quería era complementar la parte que habíamos hecho la semana pasada de la parte del estudio de mercado, ¿verdad? El entregable de esta agenda es la metodología de investigación, pero está muy ligada a que la investigación va sobre un estudio de mercado, ¿verdad? Bueno, usted sabe inglés. Sí. Podría traducirme, ¿verdad? Algunos de estos cómics que tengo acá. ¿Los conoce? ¿Conoce a Dilbert? No, soy poca de ver dibujos animados. Ya, bueno, se lo recomiendo por temas de la carrera que estudió y que la que yo estudié. Dilbert es como ocupa mucho la sátira y es un cómic pues, que es bastante famoso de muchos años. Y no sé si me pueda traducir alguno de estos para que vea el tipo de humor que ocupa y la temática que ocupa, ¿verdad? El primero, de izquierda a derecha para mí. Sí. Según el investigador, el mercado quiere una computadora hecha de carne. ¿Le puedes decir a nuestro investigador por departamentos que este será su último proyecto antes de ser despedido? ¿Se podría traducir ahí? Sí, el downsizing es el que van a correr gente, van a reducir personal. ¿Por qué? No tenemos razón. El 77% prefiere Skunk es zorrillo. carne de zorrillo y el Correcto, resto prefiere pony. de pony. Ahí Ah, el 7 está aquí, ¿no? Le dijiste al departamento que este sería el último proyecto antes de correr gente. Le pregunta, ¿por qué? No, por ninguna razón. Y él sigue leyendo, bueno, el 72% dice que prefiere cosas que nada tienen que ver con el estudio de mercado de lo que están tratando en la reunión, pues prefiere esta jugada ahí. El segundo lo leo yo y el tercero me acompaña usted, ¿no? okay. El segundo dice, nuestro mercado meta, dice,
es personas a los que no son compras cuidadosas o que no son muy cuidadosos al comprar. Nuestro producto dice es diseñado a atacar a estos usuarios y forzarlos a reordenar lo que ya compraron. Esa es su estrategia de mercado. Nada más dice, nosotros solo tenemos un cliente, pero nos ha generado 10.000 unidades de venta. O sea que es una estrategia muy particular de un estudio de mercado basado en una estrategia loca. Y ahí un poco está el chiste, ¿no? Sobre el tema. A ver, pasamos al tercero. El chico del mercadeo, nosotros necesitamos saber cómo nuestros clientes viven y trabajan. Me gustaría escribirle me gustaría escribirle una biografía ficticia que describa las costumbres diarias o el vivir diario de nuestros consumidores. 5 minutos después, siento que no estás tomando esto seriamente. Muchos de nuestros consumidores se ahogaron en los acuarios. Claro, le está pidiendo, dice, necesitamos saber más cómo viven y cómo trabajan nuestros clientes. Entonces me gustaría, dice, que cada quien escriba una historia biográfica ficticia que describa cómo viven y cómo trabajan nuestros clientes típicos. Eso no tiene sentido porque no se hace así una investigación de mercado. Nosotros no podemos inventarnos como el comportamiento del consumidor. Tenemos que sacarlo de una realidad. ¿Verdad? Ese es un poco el chiste. Dicen, siento que no nos estamos tomando las cosas seriamente. Dicen, nuestros clientes se están ahogando en acuarios. O sea, cosas que están sacadas de su historia, ¿verdad? Y que nada tiene que ver con una investigación de mercado seria, ¿no? Entonces, aquí la idea un poco es sacar qué lecciones sacamos de esta historia en base al tema que estamos viendo de investigación de mercado. ¿Cuál cree usted que se podría ser la lección de esta empresa de Dilbert? ¿Joana está por ahí? Sí, sí, estoy pensando. Lo voy a ayudar Ajá. con esta imagen de recursos. El éxito y el fracaso basado en pruebas estadísticas. Pero obviamente, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de esta clase? De proyectos, ¿no? Sí. ¿Qué parte del proyecto estamos viendo en esta clase? Investigación de mercado del proyecto. Entonces decíamos al comienzo que ¿para qué hacemos todo esto? Pues para decir de que si usted le decía, póngase el sombrero de alguien que va a invertir mucho dinero en un proyecto, ¿qué es lo que le interesaría que esté bien amarrado? Que tengas todas las investigaciones habidas y por haber, que me presentes números de si va a ser rentable o va a ser viable ese proyecto. Entonces, un montón de cosas que tenemos que hacer, de trabajo y números que tenemos que investigar y elaborar, del cual va a depender si el proyecto al final va a ser un éxito o un fracaso. Entonces, obviamente, la empresa de Dilbert va a tener el éxito, como dice el anuncio de Open English, eh, basado en que no están haciendo las cosas bien, ¿verdad? O va a ser un fracaso, ¿verdad? Va a ser un éxito real o un éxito de estos de Open English, ¿verdad? Un poco esa es la idea que les quería transmitir, porque muchas de estas historias representan un poco cómo la gente que no comprende la importancia o el cómo hacerlo, ¿verdad? Por eso es que patinan, pues en proyectos de emprendimiento, en proyectos eh, de cualquier rubro, ¿verdad? Porque no planifican, no se formula el proyecto, no lo evalúan, o cuando llegan a la parte de mercado, pues lo hacen por no dejarlo, lo hacen por inventándose datos, pues no es esa la idea, ¿verdad? Que es un poco el por qué estamos haciendo muchas de estas cosas, ¿verdad? Dilbert, por ejemplo, en algunos
de los chistes que estábamos contando anteriormente utiliza mucho el enfoque push. ¿Ha usted escuchado este enfoque, el enfoque push y pull del mercado? No. Ok, le explico. El enfoque push es, como la imagen lo muestra, yo tengo un producto o servicio y a mí me parece que ese producto y servicio es la bomba, es el éxito y que va a revolucionar el mercado y todo el mundo me lo va a comprar. Entonces, a efectos de producción o de generación de la idea del proyecto, yo empujo ese proyecto hacia el mercado. Yo le digo, agarro un megáfono y digo, aquí está mi proyecto, este es mi producto, este es lo mejor del mundo, te va a ayudar en esto y esto y esto, y a ver quién me quiere comprar. ¿Alguien lo quiere? ¿Verdad? Ese es el enfoque push. ¿Verdad? El enfoque pull viene a ser lo contrario. ¿Verdad? Yo no le trato de vender algo a la gente, sino que yo trato de, a partir de una investigación o de generar un contenido o de eh, generar aquello en el que el cliente está interesado, y entonces yo lo empiezo a jalar, ¿verdad? Es como que usted le ponga una carnada a una presa, entonces si vos le pones la carnada correcta, aquello que le resulte atractivo a ese cliente, entonces como que el cliente fuera una presa, entonces vos le vas a cazar a ese cliente y el cliente te va a buscar a vos. Vos no te tenés que cansar buscando a los clientes, tratando de convencerlos, sino que el enfoque pool es yo sé lo que vos querés y entonces vení a buscarlo. ¿No? Es un poco eso. Entonces, eso es lo que se quiere lograr cuando hacemos, ya sea un emprendimiento de una empresa privada o de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que la fase de investigación de mercado nos ayude a entender las características esto, del producto o el servicio que se va a ofrecer y las características del comportamiento de los consumidores o competidores que están participando en esa problemática, en ese mercado de mi proyecto, antes de que ese proyecto se ejecute. Por eso es la fase de formulación y preparación, donde yo obtengo la información, construyo flujos de caja, estudio la organización, hago el estudio técnico y el estudio de mercado. O sea, aquí estamos en esta parte de todo el proceso, estamos ahorita. Y entonces ese estudio de mercado me va a ayudar a entender qué es eso, cómo preparar esa carnada, ¿verdad? ¿Qué es eso que a mi cliente o a mi usuario o a mi población estudio le va a interesar de mi proyecto y sobre la cual yo voy a ir formando el resto de los estudios técnicos y la evaluación financiera para ver si al final mi proyecto es rentable o es viable o no es rentable y por qué no es rentable. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, decíamos en la clase anterior que hubo tres tópicos o tres preguntas clave que me gustaría rescatar solo para poner los puntos sobre la guía. Y es que recordábamos que hacíamos enfoque a la importancia del estudio de mercado, describíamos muy levemente sobre de qué se trata o qué podemos lograr con ese estudio de mercado. Y nada más que aquí voy a tratar de hacer enfoque a las preguntas que hicieron la semana pasada, pues que si, ¿qué pasa si mi proyecto no busca la rentabilidad, o sea, no busca fines de lucro? ¿Verdad? Si es un proyecto social, por ejemplo, o es un proyecto económico que sí busca la rentabilidad. Las diferencias son mínimas, pero el proceso es básicamente similar, ¿verdad? Solo que pues, cuando lleguemos a la parte de la evaluación financiera, pues no voy a buscar ese porcentaje de rentabilidad sí, de renta al momento de sacar mi balance económico. Mientras que si estoy haciendo un estudio que no busca rentabilidad económica, pues yo sé que lo que me voy a enfocar es cuánto es lo que necesita el proyecto para operar exitosamente basado en los objetivos que persigue, ¿verdad? Obviamente, cualquier proyecto, aunque no busque fines de lucro, pues necesita ser viable económicamente, si no, no se puede pasar a la siguiente etapa. Si en el estudio de mercado me determina que mi proyecto, eh, digamos, no tiene mercado, porque hay muy poca demanda, pues obviamente el estudio y el proyecto todos se paran, ¿no? O habría que reconducir el estudio a buscar otro reenfoque para ver si existe mercado cambiando la problemática, ¿verdad? O al mismo tiempo podemos llegar a entender de que hay demasiada oferta y por ende poner un negocio o un proyecto con ya muchos oferentes ofertando lo mismo, pues entonces no es como, o más bien la estrategia tendría que cambiar y saber que vas a luchar mucho por precio, te va a costar un poco más entrar en ese mercado. Pero primero hay que investigarlo para saber cómo va a estar, para saber
qué estrategia voy a ocupar y qué alternativas van a ser para funcionar mejor con mi población objetivo, ¿verdad? Otra pregunta que hacían era pues que si es un producto nuevo o un producto existente, ¿verdad? En este caso decíamos que si es un producto nuevo, pues igual tenemos que hacer una investigación de mercado porque los estudios de mercado no solamente se basan en encuestas, ¿verdad? Con las personas o el usuario final. El estudio de mercado también involucra conocer el entorno, ¿verdad? La estructura de ese mercado. Y esa estructura puede estar basada en quiénes van a ser mis proveedores, quiénes van a ser mis intermediarios con el usuario final. Puede ser que mi proyecto se centre en empresas y no necesariamente en el consumidor final. Entonces, tenemos que definir cuál es la cadena productiva el supply chain que le llaman, ¿verdad? El productor, ¿verdad? ¿Quién es el intermediario? ¿Quién es el mayorista, el minorista, el detallista? Y luego quién es el consumidor final. ¿Y dónde se ubica mi proyecto dentro de esa cadena de suministros del mercado o en la problemática que estemos analizando? ¿Verdad? Entonces, el estudio de mercado igual lo tengo que hacer, sea producto nuevo o sea producto existente. Solo que tengo que buscar cuáles son las preguntas que voy a hacer. En esto decíamos que está basada en una necesidad, en conocer cuál es la problemática, qué le estima, y vamos a ir viéndolo eso en la lámina siguiente, ¿verdad? Y también alguien preguntaba de que, bueno, es que mi producto es para, o mi proyecto sería basado en que es para todo el mundo, que es para, no hay una acotación. Entonces, ese es uno de los primeros errores que cometemos al hacer el estudio de mercado. Pensar de que porque algo genérico, mi estudio tiene que abarcar toda la población de Nicaragua o del Pacífico, por ejemplo. Entonces, desde el momento en que yo digo Pacífico, yo ya estoy segmentando ahí. Ok, no es para toda Nicaragua. Lo redujimos a la población del Pacífico. ¿Cuánto es la población del Pacífico? Esa información está ahí y se conoce. Podemos basarnos en algún censo, aunque sabemos que el censo se hizo hace muchos años, ya que podemos basarnos en la información de estadística que existe actualmente, la última que esté disponible a través de estas fuentes, ya sea, si ya sé que mi proyecto está en un sector que puede ser el turismo, pues entonces me voy al Intur a buscar estadísticas de ese sector específico y empiezo yo a reducir de ese universo, a reducir a cuál es mi población objetivo basado en la problemática que yo quiero analizar. Entonces, no es lógico que nosotros tiremos a todo el mercado, sino que tenemos que encontrar una presegmentación o un perfil de consumidor basado en el objetivo que estamos persiguiendo para ver cuál es la población a la que yo quiero apuntar con ese estudio de mercado. ¿Verdad? Y en base a ese perfil, yo voy a hacer las preguntas concretas que le son lógicas para ese tipo de consumidor del que yo quiero saber o conocer más. Un poco por ahí va la idea, ¿no? Entonces, lo que quiero centrarme hoy es en la parte del estudio de mercado, ¿verdad? Hay una parte que se va a centrar en hacer números, ¿verdad? Con proyección. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver los videos que están en las agendas, porque hay algunos videos que son bastante ilustrativos de cómo sacar una muestra, cuáles son las técnicas de proyección más comunes usadas, y creo que no me va a dar tiempo de entrar a ver los Exceles en esto, aquí las tengo, de las técnicas de proyección. Me imagino que sí, ¿no? Han utilizado técnicas de proyección en alguna otra clase, Iván. En la clase de econometría. Ok, entonces lo vamos a retomar eso, ¿no? Vamos a utilizar, digamos que yo les voy a presentar las que yo he utilizado normalmente. El video va a contener promedio simple, promedio móvil, mínimos cuadrados. Hay varios, hay como 5 o 6 métodos de los cuales usted puede elegir de acuerdo al patrón de los datos que usted vea, si es que hay estadísticas disponibles que se puedan analizar para sacar una proyección ya sea de la demanda o de la oferta, ¿verdad? Estos son solo herramientas que nos van a ayudar a ver cuáles son las tendencias del mercado, si la variable que estoy analizando está creciendo, por qué está creciendo, o si históricamente viene en un descenso, o si no hay una correlación clara dentro de las variables que estamos analizando en ese estudio. Entonces, para que lo revisen, yo voy a subir el video si acaso no me da tiempo en esta presentación. También sepan que es una clase pregrabada, que es la que yo utilizo para dar la clase de gerencia de operaciones. Entonces,
puede ser que no esté con un lenguaje centrado en proyectos, pero se ocupa para lo mismo, ¿no? Ahí es donde me centro en cómo utilizar cada método. Entonces, decíamos que el estudio de mercado, analizamos la estructura, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de mi mercado en el que yo estoy, en el que me voy a meter? ¿Verdad? Entonces, en este caso, lo que me va a interesar es analizar qué oferta existe actualmente de ese tipo de servicios o productos en el que yo me voy a meter, ¿verdad? Voy a analizar la demanda, ya sea por fuente primaria o secundaria, qué información hay sobre la demanda de ese servicio o producto al que yo me voy a meter, los precios, ¿verdad? Cómo se ponen los precios en ese mercado, cuáles son los precios y cuál es la tendencia de esos precios. Ahí es donde vamos a ocupar en estos tópicos las técnicas de proyección y el cómo se comercializa, ¿verdad? Dentro de ese mercado, para sacar al final unas conclusiones de cómo eso afecta a mi proyecto. No es analizarlo por analizarlo, sino que de cada tema yo voy a ir sacando aquello que me interese, ¿verdad? El investigador tiene que ir sacando esto le afecta a mi proyecto. Obviamente siempre vamos a hablar del PIB, del índice de precios al consumidor, desde lo macro a lo micro, ¿verdad? Y vamos a definir un poco esa estructura del mercado. Siempre buscando que nos ayude a tomar decisiones en función del proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué me va a interesar estudiar el Producto Interno Bruto? Pues porque tal vez esa tendencia para mi sector económico sea extrapolable porque el crecimiento que está teniendo el Producto Interno Bruto es correlacionable con el producto que yo voy a vender. Entonces, si el Producto Interno Bruto va a crecer, entonces mi proyecto va a tender también a crecer. Y entonces yo puedo sacar una gráfica y si tiene correlación, ¿verdad? Yo puedo entonces sacar una proyección de que mi demanda va a crecer porque está correlacionada con una cierta variable. Entonces, pero primero necesito saber cuál es la situación actual del PIB y del sector económico al que yo me voy a analizar. Entonces empezamos a desgranar eso, pero en función de cómo va a afectar eso positivo o negativamente a mi proyecto. ¿Verdad? Siempre aplicado, nada genérico, sino que aplicado. Usted va a descartar, de acuerdo a su criterio, todos aquellos datos que no sean pertinentes al estudio que usted está haciendo, ¿no? En ese sentido, ustedes tienen amplio criterio para eso y les dejo pues a ustedes al criterio de ustedes que definen cuáles de esas variables ustedes van a hacer, van a analizar, ¿verdad? Obviamente yo voy a leerlo y a darles retroalimentación si acaso veo que podrían incluir alguna o algo por el estilo, ¿no? Pero nos tiene que ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? Tiene que ser sistemático, tiene que ser objetivo, no porque sea el criterio del investigador, va a buscar todo aquello que cumpla con mi manera de pensar, porque entonces también caemos en el sesgo de en la investigación, ¿verdad? Pero sí que sepamos separar, ¿verdad? En encontrar los datos crudos y luego aplicar y analizarlo y amasarlo y ver cómo afectan a mi proyecto, ¿verdad? Pero siempre presentando la información de la manera que es, ¿verdad? De la manera que es y después hacer todo el análisis de aplicación y cómo eso va a afectar al proyecto. La estructura del mercado, el primer aspecto, pues lo que se va a decir es a definir el mercado en, por ejemplo, qué área geográfica se ha desarrollado más o menos en la problemática que yo estoy analizando. Si hay proyectos similares o productos similares en la zona del Pacífico, Atlántico, Caribe, si todo está centrado en Managua, cuáles son las ciudades en las que está atendido esa población objetivo, ¿verdad? Entonces me interesará saber porque entonces en el siguiente estudio yo voy a necesitar saber si todos los proyectos o la población que necesita este tipo de proyectos está en la zona de la costa atlántica, pues no es lógico que mi proyecto esté basado aquí en Managua. Voy a tener que ubicarlo en la costa atlántica. Entonces es un poco eso, analizar dónde está el área geográfica potencial del mercado que estoy analizando. Ver cuál es la demanda potencial, ¿verdad? Si es un producto nuevo, pues entonces voy a ir a analizar qué tipo de consumidor podría interesarle a mi producto nuevo. Y en base a eso hacer una investigación de mercado con las variables específicas
de los cuales a ellos tal vez tengan una problemática, o saber medir a través de esa encuesta o entrevista cuáles son los aspectos que usted tiene que abarcar dentro de su proyecto para solucionar la problemática que está queriendo investigar. Y también ver si hay productos o demanda de productos similares, complementarios o sustitutos. ¿Verdad? Si existen, ya esto ya lo deben saber ustedes ampliamente en sus clases previas, ¿verdad? Si existen productos sustitutos, pues eso va a afectar a la cantidad de demanda que va a haber en el mercado, porque pues el consumidor tiene otros aspectos donde sustituir el producto, o si la demanda de un producto complementario aumenta, pues entonces eso afecta el producto que yo estoy interesado en vender o en desarrollar, pues entonces eso también tiene que ver dentro de la estructura y hay que analizarlo y hay que ver cómo me va a afectar eso. Las tendencias del entorno. Ahí vamos a hacer dos análisis que ya ustedes están familiarizados. Uno, el análisis del macroentorno, ¿verdad? Analizando aspectos tecnológicos de la industria o de la población objetivo al que afecta su proyecto, ¿verdad? Aspectos económicos, aspectos sociales, internacionales, políticos. Un análisis macro del entorno y un análisis micro, ¿verdad? Donde ustedes van a identificar cuáles son aquellos stakeholders o las personas de interés del proyecto, y también hay que analizarlo, ¿verdad? Esto también lo tocábamos en la parte del marco lógico. Entonces, si van haciendo las cosas, las tareas pequeñas, pues se van dando cuenta que a veces simplemente es, ok, esto ya lo hice, esto lo voy a poner acá porque este análisis ya lo realicé, ¿verdad? Y en las tendencias del entorno también se va a hablar del ambiente competitivo del mercado en el que estoy metido, ¿verdad? Hablar de los proveedores, qué poder de negociación tienen, si son pocos, si son muchos, si ellos ponen el precio o si no lo ponen, ¿verdad? Es producto sustituto, clientes, o sea, ¿quién es quién dentro de ese mercado? ¿Quién pone las decisiones o quién tiene la fuerza competitiva dentro de cada variable de ese mercado? En la parte de la caracterización del producto, si se van fijando, esto es ya lo que van a ir desarrollando en el estudio de mercado. Aquí básicamente lo pueden hacer, son 4 aspectos, pero lo pueden hacer en forma de ficha. Hay gente que ya pone de manera resumida y luego hace un párrafo explicando un poco los aspectos que consideren necesarios, ¿verdad? Por aquí lo que se quiere es identificar o caracterizar el producto o servicio, ¿verdad? Si es el grado de diferenciación del producto, si tiene productos sustitutos variados o son productos, o los productos que hay similares a tu producto o servicio son similares, pero no varían mucho entre uno y otro, ¿verdad? Clasificación del producto, identificar el tipo de bien que es, cuáles son los usos, quién ocupa el servicio, si tiene productos sustitutos o complementarios, cuáles serían los principales, qué requerimientos técnicos necesitas para poder desarrollar ese producto o servicio, si ocupas maquinaria especializada, si necesitas una capacitación técnica específica o una mano de obra cualificada específica, o sea, aspectos técnicos a manera de resumen nada más mencionado, ¿verdad? Y al final una explicación conclusiva de presentar, este es mi producto, ¿verdad? Obviamente todo esto, el insumo es la investigación de mercado, ¿no? Entonces, necesitamos definir bien qué es lo que vamos a investigar y qué es lo que vamos a preguntar para que alimente a todas estas cosas, a todas estas secciones del estudio de mercado. Entonces, por eso es que tenemos que hacer bien esta metodología de investigación y entendiendo cuál va a ser el producto final, saber qué cosas se van a preguntar a través de encuesta, a través de entrevista, a través de una observación directa del mercado, a través de investigación de estadística, y qué aspectos ya se conocen, ¿verdad? Los aspectos que ya se conozcan, pues no se los vamos a ir a preguntar en una encuesta a un cliente. Ya eso tenganlo presente desde ya. También es parte de la caracterización del producto saber las fuentes de abastecimiento de la materia prima e insumo, ¿verdad? Saber si hay la suficiente cantidad de proveedores en el mercado. Para eso primero tuve que haber definido qué es lo que mi proyecto necesita en materiales e insumos, ¿verdad? Si necesito personas, saber qué tipo de personas necesito. Si hay en el mercado laboral ese tipo de
de mano de obra. Si necesito insumos alimenticios, pues saber si hay la suficiente cantidad de proveedores de ese tipo de insumos. Y así, ¿verdad? Si necesito herramientas, saber si cuántas ferreterías hay en el área geográfica que estoy analizando, etcétera, etcétera, ¿no? Caracterizar, ¿verdad? El producto o servicio. Vamos a identificar también el estudio de los competidores. De nuevo, en la parte previa analizamos el estudio del ambiente competitivo. Obviamente nos vamos a centrar en ese análisis, ¿verdad? Acá en el estudio de los competidores, ¿verdad? Vamos a retomar el tema, pero vamos a saber diferenciar qué se analiza en el ambiente competitivo y en la parte del apartado del estudio de los competidores, pues vamos a analizar otras cosas, ¿verdad? Tratemos de no repetir las cosas que pusimos en el ambiente competitivo en la presentación de quiénes son los competidores directos, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar cuáles son las características de los competidores directos. En el otro análisis también tocaba la competencia indirecta, ¿no? Entonces, aquí lo que quiere es los competidores directos del proyecto. Si no hay, pues se va a decir que no hay por tales y tales y tales razones. Y si no hay, pues se trabaja con los competidores indirectos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ir hacia grandes rasgos? Es qué es aquello que hacen los competidores para hacer competencia, ¿no? Un poco de benchmarking, si es opcional. ¿Cuáles son los factores de éxito que utilizan esos competidores actualmente para que su proyecto funcione, ¿verdad? Eso me va a ayudar a saber si mi proyecto necesita retomar algunos de esos aspectos. No es ley que todo el mundo tiene que copiar a todo el mundo, pero sí ayuda a saber qué es lo que ha funcionado en el mercado y en base a eso saber cuáles de esos vas a retomar y cuáles no, porque tal vez están generando otra problemática que no vas enfocado en tu estudio. Y hablar de las barreras o amenazas, fortalezas, oportunidades que tengan los competidores, ¿verdad? En ese mercado. Recuerden siempre que esto tiene que estar concentrado. Tenemos que hablar suficiente de los aspectos críticos, específicos, pero sin que se nos haga demasiado largo, ¿verdad? Este estudio tiene que ser máximo 20 páginas o menos para este estudio. Se analiza también la oferta del producto o servicio, ¿verdad? Y los precios. En la oferta del producto, estas son las variables comúnmente analizadas, como son cuánta cantidad de oferentes hay, dónde están ubicados, la capacidad instalada versus la utilizada. Esto es importante. Hay que tratar de conseguir información estadística de cuál es la capacidad a la cual estas empresas, que son nuestros competidores o que forman parte de la oferta en ese mercado, están utilizando su capacidad, ¿verdad? Si la capacidad instalada de estas empresas está siendo subutilizada, pues entonces eso nos va a dar una idea de si mi proyecto, ¿por qué están siendo subutilizadas? Porque tal vez no hay mucha demanda o porque no están logrando a través de la estrategia que están siguiendo abarcar las necesidades reales del mercado, ¿verdad? Mientras que si por ejemplo, la capacidad instalada está siendo altamente utilizada y cada una de esas empresas opera a más del 90% de su capacidad instalada, pues entonces eso nos va a dar una idea de que el mercado está pujante y que hay una necesidad tal vez insatisfecha o consumidores insatisfechos de ese servicio que yo quiero dar. Vamos a hablar también de la calidad y los precios del producto de esa oferta. Vamos a hablar de si hay planes de expansión. Obviamente, si tenemos muchas empresas queriendo expandirse, pues significa que ese es un mercado pujante que vale la pena incorporarse y que acepta más competencia. Si hay inversión fija, ¿cuál es? Si el número de colaboradores que existe, las importaciones y exportaciones. Vamos a tocar eso de las importaciones y exportaciones en la siguiente lámina. En los precios del producto, pues me interesará saber cuáles son los precios existentes, si hay precios de similares importados, cuál es, los precios si son regulados por el sector público y cuáles son, ¿verdad? Si están en función del costo de producción, si el precio está en función de la demanda, si el precio se pone por mercado internacional, por precios regionales, tarifas, etc. ¿Para qué me va a ayudar a saber eso? Para establecer un rango de precios en el cual mi proyecto tiene que basarse, ¿no? Al fin y al cabo, una vez que yo le puedo preguntar al consumidor o a la empresa o a mi población objetivo directamente a través de una encuesta,
cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un servicio de tales y tales, tales características. Pero también puedo poner el precio sin preguntarle porque tal vez ya la información esté suficiente en la investigación que yo hice. Puede ser que yo no necesite preguntarle al cliente porque yo sé cuáles son el rango de precios que se manejan para el producto que yo quiero lanzar al mercado. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para analizar esto. Pero primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Investigar cuáles son y cómo se forman los precios en ese mercado. Aquí, una anotación es que si, por ejemplo, estamos hablando de proyectos que no no tienen, son proyectos sociales o que no tienen un fin de lucro, pues entonces esta parte se basa en las necesidades que van a ser atendidas, ¿verdad? Con los servicios existentes. No me voy a basar en la rentabilidad, sino en qué necesidades existen, cuáles son las problemáticas que no están logrando cubrir las empresas actuales o los proyectos actuales que tratan de hacer eso, y mientras que en los proyectos que buscan fines de lucro o proyectos económicos se trata de ver las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes. Si me conviene entrar al mercado en base a cuál es la situación del mercado actual con la competencia actual. Y en base a eso lanzar mi plan de comercialización, si voy a tener que poner un precio de penetración específico, luego cambiarlo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi estrategia de comunicación, de mercadeo, del producto, basado en las condiciones actuales del mercado? Y en base a los precios, si son proyectos sociales, pues lo que me va a interesar es el rango en que puede moverse el precio sin afectar la competitividad del mercado. Mientras, a ver, aquí creo que están cruzados. Este es de este. Si son proyectos sociales, ¿verdad? Y tal vez están basados en tarifas, pues entonces debería analizar la estructura tarifaria y su impacto sobre la demanda futura del proyecto que yo tenga. Mientras que si son proyectos económicos o privados o que buscan una rentabilidad, pues entonces yo quiero saber en qué rango me puedo mover para no afectar la competitividad del mercado, porque al fin y al cabo entonces ese proyecto no va a funcionar si yo no le pongo el precio por el cual el mercado está dispuesto a pagar. A menos que pues, este producto esté diferenciado del resto y vos tengas algo súper original que nadie más está ofreciendo, entonces ahí ya se acepta que tu precio esté diferenciado, ya sea alta o bajo, ¿no? De acuerdo a la lógica del estudio. En ese análisis de la oferta del producto o servicio, también analizamos las importaciones y exportaciones por lo mismo, porque nos dan detalles de qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Hay diversos escenarios. Puede ser que la empresa pretende fabricar un producto que tradicionalmente se importaba, pero ahora el gobierno ha decidido cerrar fronteras a dicho producto. Por lo cual es positivo para el proyecto porque entonces ya no va a haber tanta competencia basado en mercados externos que tal vez puedan tener un precio menor al mercado nacional, y entonces ya podemos plantear el escenario actual del mercado. O puede ser que las importaciones nos digan que la empresa quiere fabricar algo que está parcialmente importado, ¿verdad? O que está dentro de una lista de acuerdos de intercambio económico, como el CAFTA, ¿verdad? Y que tienen unos acuerdos específicos. Entonces me interesará saber cuáles son esos acuerdos del producto específico para saber cómo me va a ir, ¿verdad? Y qué precios están dando a través de esas importaciones y en qué condiciones están obteniendo ventaja o no están obteniendo ventaja, ¿verdad? Y qué requisitos hay para que yo pueda competir dentro de esa situación, ¿verdad? Todo eso hay que investigarlo y plantearlo. Hay estudios incluso que pueden ser que ya estén desarrollados y simplemente retomarlo, ¿verdad? A través de alguna cámara de industrias, alguna cámara empresarial que haya hecho este tipo de estudios y que podamos retomarlo para el proyecto de nosotros. En este caso, si las importaciones, ¿verdad? Van en aumento o en decrecimiento, pues nos van a decir también información, ¿verdad? Puede haber una situación en la que el producto no es necesario, por lo tanto no se importa. Hay una producción nacional igual o en mejores condiciones de competencia, o hay una reducción paulatina debido a las políticas o tratados comerciales. O sea, en este caso, tengo que analizar si eso me conviene o me perjudica.
En este caso, en las exportaciones, por ejemplo, puede ser que la empresa pretenda fabricar un artículo de gran exportación. Entonces, aquí lo que nos va a interesar sería ver cuál sería el mercado interno y investigar si viene de un mercado externo. Tengo que ir al mercado externo a saber cómo se pone ese precio, cuál es la demanda potencial que sigue ese mercado externo, para saber si lo que voy a hacer es exportar, pues tengo que ir al mercado al que voy a vender. Si no está aquí, pues tendré que ir hacia afuera. Eh, o si hubo exportación o importaciones muy bajas o irregularidades, pues tengo que investigar por qué se dieron esas irregularidades para saber cuál va a ser mi estrategia en base a esa problemática. En el estudio del consumidor, en este acápite, lo que se hace es, aquí entra mucho la parte si hicimos una encuesta o si hicimos una entrevista, pues saber cuáles fueron los resultados de esta, ¿no? En el estudio del mercado es el insumo que yo ocupo para establecer una estrategia de mercadeo. Yo no puedo establecer una estrategia de mercado si yo no he terminado mi estudio del mercado, ya sea por fuente primaria o secundaria. Eso me va a dar el insumo para poder generar mi estrategia. Y esa estrategia me va a generar el cómo yo comunico, ¿verdad? La estrategia a través de publicidad o a través de un canal de distribución de mi producto. Yo no puedo saltarme ninguno de estos pasos. Yo no puedo ejecutar esto si no he hecho una estrategia y si antes no he hecho un estudio de mercado, del mercado objetivo al que estoy yendo. De nuevo, lo que quiere el objetivo es saber el comportamiento del consumidor, saber qué compra, cómo lo compra, cada cuánto lo compra, cómo paga, dónde lo compra, a qué precio lo compra. Muchas de estas cosas, no todo, repito, no todo tiene que ir a una encuesta, porque puede ser que hay cosas que ya las podamos determinar a través de otra fuente. Pero si aquello que no podamos determinar y que sea de interés para nosotros, pues entonces sí convendrá ir a encuestar a través, ya sea una encuesta online o ir a un experto, ¿verdad? Y obtener esa información, ¿verdad? Siempre que sea pertinente al estudio. Y otra de las lógicas de este estudio es ver cuáles son las problemáticas que están surgiendo. Hay filosofías de calidad y de estas nuevas filosofías que están surgiendo de las operaciones, de los emprendedores, que nos ayudan un poco a este diseño de estudios de mercado basado en enfoques cualitativos, cuantitativos. El enfoque básico mental que ustedes deben de tener para enfocar su estudio es, digamos, observar necesidades, ¿verdad? Una vez que yo identifico que hay una necesidad específica, ¿verdad? ¿Qué expectativa hay dentro de esas necesidades? O sea, cuando yo voy a un determinado mercado y necesito alimentarme, pero dentro de esa necesidad mi expectativa es que yo quiero alimentarme, pero con algo de entretenimiento. Cuando yo me alimento no quiero que la comida sea aburrida, sino que quiero entretenerme al mismo tiempo. O sea, esa es la expectativa. Si usted logra identificar ese tipo de cosas, pues entonces, ¿qué situación o qué solución hay actual en el mercado? Ah, bueno, tenemos no cierto, si su producto va por ahí, pues tenemos restaurantes que ofrecen dentro de su modelo de negocio, pues ofrecen entretenimiento a través de juegos para los niños, pero puede ser que ese no sea su enfoque de mercado, entonces van a tener que cambiar porque eso no es el enfoque de su investigación. ¿Qué frustración generada a través de la situación actual? Puede ser que, sí, pero es que la oferta que ha logrado o que ha intentado acaparar esa necesidad con esa expectativa no llena las necesidades o las nuevas necesidades del consumidor porque tal y tal y tal. Y entonces ahí entran ustedes y tienen que analizar si dentro de esa problemática o esa frustración que existe por una situación actual, si hay un mercado insatisfecho para poder seguir con el proyecto, ¿verdad? Todo eso es la base, encontrar si la viabilidad va desde la fase del mercado. Si no hay mercado, no hay proyecto. Entonces, y entendiendo la problemática, pues yo voy a poder hacer en mi estudio técnico y en mi estudio de mercado las estrategias para comunicar y para elaborar ese estudio técnico de cómo tiene que ser elaborado ese servicio para que tenga éxito, ¿no? Hay otros modelos que nos pueden servir de referencia, ¿verdad? Para elaborar el estudio, como es el modelo de negocios de Canvas, no sé si ustedes lo han visto. En ese modelo de negocio,
en la parte, si separamos al modelo, esta parte no nos interesa ahorita, en la parte de izquierda, sino en la parte derecha, podemos identificar, digamos, las variables específicas del modelo de negocio que va a seguir un determinado proyecto, ¿verdad? Entonces, del modelo Canvas nos dice que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para generar este modelo es el segmento de clientes, ¿verdad? Hay que segmentar primero. Es lo que decíamos al comienzo. Yo no puedo apuntar a todo mundo, que mi mercado meta es toda la población de Nicaragua, sino que tengo que ir buscando características que me ayuden a ver cuál es el perfil de persona que me va a terminar comprando, para, en base a ese perfil de consumidor específico, pues yo plantear las preguntas correctas que le van a interesar a esa persona o que me va a interesar a mí como investigador saber de esa persona, y en base a eso darle forma al proyecto, ¿no? O a esa persona que está sufriendo esa problemática. Entonces, lo primero que tengo que hacer es segmentar a los clientes y en base a ese perfil, pues elaborar e ir a preguntar basado en un enfoque, ¿no? El segundo paso es elaborar una propuesta de valor. Obviamente, aquí aplicamos la necesidad de innovar, ¿verdad? De que encontramos una solución actual, encontramos una frustración y luego ahí viene la parte creativa y de propuesta y de cómo cumplimos con esa necesidad y esas expectativas de manera diferente. Entonces, la parte innovativa. Entonces, la propuesta de valor acá, recordemos que siempre va a ser, no es vender un producto, por ejemplo, si yo vendo celulares, no es que la empresa venda celulares, la empresa vende como valor asociado al producto de celular, vende la comunicación, la interconectividad en todo momento, el placer de estar interconectados, o sea, todas estas campañas de mercadeo que escuchamos de los medios de comunicación, pues entonces tienen que ver con un estudio de mercado basado en cuál es la necesidad, expectativa y el valor de por qué alguien te está comprando un producto. Yo no vendo celulares, ¿verdad? O yo no te compro el celular porque se ve bonito, sino por lo que me da, por esa propuesta de valor, porque me permite tener en una computadora en mi mano que yo puedo andar del timbo al tambo, porque, entonces toda esa es por qué yo te compro, es la propuesta de valor. Entonces, en esos estudios de mercado, ustedes van a querer no decir que venden un producto, un bien o un servicio, sino que lo que se vende es aquellos valores que están asociados a ese producto o servicio. ¿Qué es lo que ustedes están resolviendo? ¿O por qué te van a terminar comprando ese servicio a vos? ¿Cuál es tu propuesta? El tercer paso es identificar los canales de comunicación o los canales de distribución de ese producto. Obviamente basado en la investigación de mercado y en conocer cómo funciona el mercado actualmente, ¿verdad? La elección de ese canal va a estar centrado en dónde los consumidores quieren comprar ese producto. Ya sea si lo quieren comprar en línea, si lo quieren comprar en centros comerciales, si lo quieren comprar no sé, en diversas formas. Ahí ustedes tienen que hacer la pregunta para poder eh, obtener esa respuesta, ¿verdad? El aspecto 4 es cómo mantener la relación con los clientes, ¿verdad? El ejemplo que se pone actualmente pues, es de ciertas tarjetas de crédito, por ejemplo. Las tarjetas de crédito tienen un valor, ¿verdad? A veces es una carga, pero hay ciertas marcas, ¿verdad? De estas tarjetas que tienen un excelente programa de seguimiento y de mantener una relación con los clientes. De que si te quedas parado en la calle, por ejemplo, hay un programa específico que te ayuda a cambiar una llanta o a que te llegue alguien a socorrer con una grúa, a que si necesitas un vuelo te dan un descuento específico para con tus millas, por ejemplo. Entonces, una serie de programas y acciones que son complementarias a tu producto y que están ahí en la parte de atrás y que mantienen esa relación atada para que te cueste salirte de ese mercado o de esa problemática. Y desde aquí tenemos que empezar a darle forma al proyecto. ¿Cómo voy a hacer yo para que esa problemática se resuelva de una manera, por distintos ángulos, ¿verdad? Para mantener a ese consumidor atado o interesado más bien a través de la estrategia del pool a mi proyecto. ¿Verdad? ¿Cómo mantener esa relación con los clientes? Eso lo vamos a saber conociendo al cliente, cómo compra, haciendo benchmarking, viendo cómo lo hace la competencia y cómo lo queremos hacer nosotros, ¿verdad?
Y un aspecto 5 es la fuente de ingresos, ¿verdad? El ejemplo aquí que se pone es, por ejemplo, hay una idea de negocio de hacer pistas de patinaje, ¿verdad? Para entretenimiento. Entonces, identificó la necesidad de entretenimiento, una expectativa de que quiere hacer en familia y que dentro del estudio de mercado se encontró que la gente quería pistas de patinaje en los centros comerciales, ¿verdad? Es un lugar donde ellos irían a comprar o a consumir ese servicio. Pero entonces pensemos en cómo nos va a costar al proyecto si una pista de patinaje tiene que cumplir con ciertas metros cuadrados para que sea divertido patinar, ¿verdad? Pues entonces vamos a tener que alquilar en centros comerciales una gran cantidad de espacio que cuesta mucho dinero por las zonas que es céntrica y todo eso. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar cómo vamos a empezar a pagar esto. Es lo que el mercado nos está diciendo que hagamos, es lo que el mercado compraría, pero basado en ese conocimiento, pues entonces hay que empezar a diseñar esa estrategia de mercadeo. Por ejemplo, se tiene que pensar en maneras alternas de generar ingresos. No porque solo el servicio sea pistas de patinaje, ¿verdad? Pues significa que solamente va a obtener ingresos por la entrada. Vos podés obtener dentro de ese mismo modelo de negocio ingresos por venta de chiverías, ¿verdad? Ventas de bebidas, de comida. Eh, Podés tener publicidad alrededor de la pista de patinaje pagada por las empresas o las marcas que quieran estar ahí posicionados. Y esos son niveles de ingresos que no son solamente por la gente que te está pagando un ticket para ponerse unos patines y pasar un rato ahí, sino que ya empezar a diseñarlo desde la planificación del proyecto, cuáles van a ser las distintas fuentes de ingresos que sean lógicas al modelo de negocio que vos estás creando, ¿verdad? Y no se trata de, por ejemplo, de crear empresas paralelas, pues porque puede ser que poner puestos de comida, no, cada uno de los puestos de comida necesite un modelo de negocio particular, sino aquellos que no te quiten nada pues, al proyecto, ¿no? Aquellos fuentes de ingresos que se puedan ser fáciles y que sean útiles para generar los ingresos necesarios para cumplir con esa necesidad o ese requerimiento del mercado. Son ideas que les estoy dando acá. Y luego al final determinar cuál va a ser ese canal de difusión para la publicidad o el plan de publicidad que se le va a dar al mercado, al proyecto, ¿no? Si voy a necesitar ciertos intermediarios, ¿verdad? Si necesito, no necesariamente siempre le tengo que vender al consumidor final, sino que tal vez me va a convenir utilizar distintos intermediarios porque ya tienen esas conexiones creadas con mi mercado meta al que yo quiero llegar, y por ende solamente me voy a entender con distintos intermediarios para reducir la complejidad del proyecto y ver en qué medida eso nos conviene para poner un precio, por ejemplo, o hacer más fácil la distribución del servicio que yo quiero dar hacia la población objetivo a la que yo estoy interesado en atender. Entonces, para esto les muestro algunos ejemplos. Obviamente esto tiene, como les decía, tiene que irse desgranando a través de un embudo de una población específica, ¿verdad? A la cual yo quiero investigar, ¿verdad? El universo puede ser todas las mujeres de un país. La población dentro de ese universo son 1000 mujeres de una clínica, pero la muestra que yo voy a utilizar para mi estudio van a ser 200 mujeres que cumplen con ciertos perfiles de lo que yo quiero investigar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para un enfoque social o de no, sin fines de lucro, puede ser que la problemática sea la carencia de agua potable, ¿verdad? La población de referencia es la población del municipio tal que yo estoy investigando, ¿verdad? Y la población afectada, carente de esa, yo he investigado que es apenas el 25% total del municipio, porque puede ser que ya haya un estudio hecho por la alcaldía o por alguna ONG, entonces yo ya tengo esa información. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a investigar a toda la población del municipio, sino voy a hacer una extrapolación de toda esa población, es el 25% del afectado. Entonces, de ese número, pues entonces yo voy a sacar una muestra, ¿ya? O aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Si es un estudio económico, pues entonces la población del área de mercado va a estar basada en, puede haber
al momento que yo hago la investigación puede haber gente que no sea parte de mi estudio o que no esté interesada en mi producto. Entonces, eso formará parte de la investigación y hay que separarla nada más, ¿verdad? Si usted está haciendo un estudio de cigarrillos y en la primera pregunta usted dice, ¿usted fuma? Y la persona le dice, no, yo no fumo, pues obviamente ahí se muere la encuesta. Entonces, que se sepa que el estudio va a ir encontrando su área de embudo, ¿verdad? De focalizar el tema con una demanda potencial, con los necesitados, los interesados, y una demanda efectiva. La demanda potencial pueden ser todos los que nos podrían comprar o todos los que los podrían interesar mi proyecto. Y luego de eso, pues sabemos que va a haber una demanda efectiva de los que sí van a lograr o van a lograr una venta efectiva de mi producto o de mi servicio. O gente que sí está interesada, que son mi mercado, pero que no va a estar en disposición de pagar por ello. ¿Verdad? Son aspectos que son parte de cualquier investigación de mercado, pero que hay que hacer las preguntas para poder identificar cuáles son los segmentos y base a la población, cuál es mi mercado objetivo. Para esto, solamente mencionar pues, que la segmentación de mercado la tienen que hacer, ¿verdad? A través de la población de estudio, van a seleccionar las variables que van a segmentar. Estas variables ustedes tienen el criterio para ponerlas. Pueden ser demográficas, geográficas, psicográficas, por el beneficio que buscan o por la tasa de uso, etcétera. Ustedes van a poner cuáles son el mercado que ustedes quieren atender en base a la problemática que han investigado. Eso les va a ayudar a definir cuál y hacer ese perfil del consumidor y seleccionar el mercado meta. Basados en estas necesidades. Aquí meramente era a nivel de ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades básicas que tiene el consumidor? Pues pueden ser de respiración, de movimiento, hambre, sed, de eliminación, descanso, reposo, esa es la necesidad básica, ¿verdad? O necesidades secundarias de seguridad, anticipación, afiliación. Cualquiera de esas que ustedes identifiquen dentro de ese mercado, pues tendrá sus ciertas expectativas de, ok, dentro de esta necesidad, ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que yo quiero obtener dentro de esta necesidad? Cuando yo siento hambre, mi expectativa es lograr esto otro también. Y eso lo logramos a través de hablar con el cliente o ver qué estudios se han hecho. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Voy a centrar en esto. Y nada, cerrar el tema con la parte de las técnicas de proyección. Acá les voy a subir el video que ya tengo pregrabado, porque sí, efectivamente no me dio tiempo se nos va a hacer noche si sigo con el video. Entonces, en el video yo lo que explico es la parte, bueno, sí, los estudios cualitativos los menciono, y las técnicas de proyección por series de tiempo, ¿verdad? Y el enfoque causal. Eh, Esto se lo voy a subir. Y, bueno, y que les quería poner de su conocimiento que hay un caso práctico que está de un estudio de mercado hecho en la página 67 del PDF, para que también lo tengan de referencia, en el libro de Bacorbina, Evaluación de Proyectos. Yo no sé si muchos de ustedes han visto, ¿verdad? O lo han utilizado o se han centrado más que todo en la parte del material del compendio. ¿Verdad? El compendio es el que está basado en la UCA, ¿verdad? En los apuntes que tenemos de proyectos de la UCA. Pero aquí también está un material complementario que se llama Evaluación de Proyectos, ¿verdad? Que va de la mano con las temáticas que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, en la página 64, ustedes van a encontrar una aplicación desde la parte de analizar la problemática, definir los objetivos, ver cómo se definieron las variables dentro del estudio de mercado, y les puede ayudar un poco a comprender cuál es la lógica dentro de realizar el estudio de mercado. Sí, encuentro acá. Página 67. No estaba ahí.
Bueno, voy a ver bien en qué página estaba para pasárselo. Pero está ahí, pues, pueden buscarlo en la, tal vez en el índice. Giovanna, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, profesor, todo muy claro. Bien, me alegra. Tenga en cuenta, ¿verdad? De ya ir metiéndole presión a su grupo, de que tomen una decisión, ¿verdad? Sí, Y sí, vayan sí. para que no se atrasen. Sí, sí. Bueno, buenas Profe, noches. esa presentación usted la sube, ¿verdad? También. Sí, hoy mismo se la subo. Ok. Sí, buenas noches, gracias. Buenas noches. Saludos.